Nadie imaginó que un contrato millonario podía perderse por algo tan simple como un idioma. El señor Adrián Ledesma, un empresario altivo y seguro, estaba a punto de cerrar el trato más grande de su vida, pero cuando los inversionistas extranjeros llegaron, su mundo se vino abajo. Las palabras se convirtieron en un muro y el silencio en una humillación pública, hasta que una voz inesperada rompió el hielo y cambió el destino de todos. Era una mañana luminosa en la torre empresarial Ledesma & Asociados. El personal corría de un lado a otro preparando la sala de conferencias. Adrián, con traje impecable, revisaba documentos y daba órdenes con tono imperativo. Creía tener todo bajo control. Su asistente le confirmó que los socios japoneses estaban por llegar. Él sonrió, confiado. Nadie notó, sin embargo, la ausencia del traductor oficial. Un error mínimo, pensó Adrián, que podría resolver. Cuando los autos diplomáticos se detuvieron frente al edificio, un aire de tensión recorrió el lugar. 3 hombres japoneses descendieron del auto, inclinando la cabeza con cortesía. Sus rostros serenos contrastaban con la inquietud del empresario. Adrián extendió la mano, repitiendo algunas palabras mal pronunciadas en inglés. Ellos respondieron con sonrisas confusas. Los empleados observaban desde la distancia, incómodos. El traductor que debía asistirlos había tenido un imprevisto y no contestaba el teléfono. En ese instante, Adrián sintió por primera vez el peso del pánico. Su reputación y millones de dólares estaban en juego. Dentro de la sala, los intentos de comunicación eran torpes y desesperados. Los japoneses hablaban entre ellos, señalaban los documentos, y Adrián solo asentía sin entender. Sudaba, mientras su orgullo le impedía admitir su error. Su asistente intentaba traducir con un traductor online, pero las frases eran incomprensibles. Los inversionistas comenzaron a mirarse, desconfiados. Algunos se levantaron de la mesa. En ese momento, el ambiente se volvió insoportable. El millonario sintió cómo su poder se desmoronaba. Palabra por palabra. Fuera de la sala, el personal comentaba en voz baja. Nadie se atrevía a entrar. Entre ellos estaba Lucía, la limpiadora del piso, una mujer humilde, de rostro amable y mirada serena. Mientras pasaba el trapeador, escuchó fragmentos de la conversación frustrada. Ella había trabajado años atrás en un hotel internacional, donde aprendió japonés básico. Su corazón latía rápido, sabía que podía ayudar, pero dudaba. ¿Qué diría el jefe si una limpiadora interrumpía una reunión de millonarios? Lucía respiró hondo y dejó el trapeador a un lado. Algo en su interior le dijo que debía hacerlo. Caminó hasta la puerta y tocó suavemente. Los guardias intentaron detenerla, pero su voz firme los sorprendió. «Por favor, déjenme ayudar. Entiendo lo que están diciendo». Adrián la miró con incredulidad. Pensó que era una broma. Los inversionistas, al oírla pronunciar algunas palabras en japonés, giraron sorprendidos. En ese instante, la tensión se transformó en asombro. Lucía se ubicó al centro, con humildad pero con seguridad. Traducía con claridad cada palabra de los inversionistas, y luego transmitía el mensaje a Adrián con precisión. La reunión volvió a fluir. Las sonrisas regresaron al rostro de los visitantes. Adrián no podía creer lo que veía. La mujer que pasaba inadvertida todos los días ahora salvaba su reputación. Cada frase de Lucía era un puente entre dos mundos que hasta hace un minuto estaban desconectados. Adrián comenzó a mirarla con nuevos ojos. Escuchaba con atención y seguía sus indicaciones. Su tono altivo se había apagado. Los inversionistas, agradecidos, incluso aplaudieron su labor al finalizar una exposición. Lucía, sonrojada, inclinó la cabeza en señal de respeto. El empresario sintió un nudo en la garganta. Su orgullo se desarmaba frente a la humildad de una trabajadora invisible. Gracias a la intervención de Lucía, el acuerdo se cerró con éxito. Las tensiones se disiparon y el ambiente en la sala cambió por completo. Los inversionistas sonreían satisfechos, estrechando las manos con entusiasmo. Uno de ellos incluso pidió una foto con ella, agradeciéndole en su idioma con un gesto de respeto. Adrián observaba en silencio, aún intentando comprender lo que acababa de ocurrir. Su empresa había sido salvada, no por su dinero ni por sus contactos, sino por la sabiduría y humildad de una trabajadora invisible. Por primera vez en mucho tiempo, sintió orgullo ajeno, sincero y profundo. Mientras las cámaras captaban la firma del contrato, él pensó que quizá la vida le acababa de dar una lección imposible de olvidar. En ese momento el millonario comprendió que la verdadera grandeza no siempre lleva corbata, sino el valor de actuar cuando todos los demás dudan.
Cuando todos se retiraron, el silencio llenó la sala de conferencias. Solo quedaron Adrián y Lucía frente a frente. El brillo de las luces reflejaba el cansancio en su rostro. «Lucía, no sé cómo agradecerte», murmuró él, con la voz entrecortada, como si cada palabra pesara años de orgullo. Ella bajó la mirada, pero su tono fue firme. «Solo hice lo que sentí correcto, señor. Todos tenemos algo que aportar, aunque nadie nos mire». Aquella frase resonó como un eco en el corazón de Adrián. Lo desarmó por completo. Durante unos segundos, solo se escuchó el zumbido del aire acondicionado y el latido acelerado de un hombre que por primera vez comprendía la humildad. «Gracias», alcanzó a decir, sin poder sostenerle la mirada. Lucía asintió y salió del salón con paso tranquilo, dejando tras de sí una sensación de calma difícil de explicar. Adrián se quedó inmóvil, contempló la puerta cerrarse lentamente, sintiendo que algo en él había cambiado para siempre. Por primera vez, se vio reflejado en alguien sin poder, sin riqueza, pero con una grandeza que nunca había tenido. Días después, el auditorio principal de la empresa estaba lleno. Cámaras, empleados y directivos esperaban el inicio de la reunión mensual. Adrián subió al escenario con un gesto distinto, no el del empresario altivo, sino el de un hombre agradecido. «Hoy quiero presentarles a alguien que nos recordó lo que significa ser humanos», dijo, mientras sus ojos buscaban a Lucía entre el público. Ella se levantó, nerviosa, con su uniforme impecable y una emoción contenida que la hacía brillar más que cualquier traje. El silencio se rompió cuando él continuó. «Esta mujer no solo tradujo palabras, tradujo valores. Nos enseñó que la empatía puede salvar incluso los negocios más fríos». Los empleados comenzaron a aplaudir, primero tímidamente, luego con fuerza. Algunos lloraron, otros sonrieron con respeto sincero. Lucía no podía contener las lágrimas. Su corazón latía con fuerza mientras las luces del escenario la envolvían. Nunca imaginó que aquel gesto desinteresado cambiaría la mirada de tantos. Y entre aplausos y gratitud, comprendió que no había hecho un acto heroico, sino simplemente humano. Una semana después, Adrián la llamó a su oficina. En la mesa había un sobre con su nombre y un brillo especial en su mirada. «Lucía, he decidido ofrecerte una beca para estudiar idiomas y un nuevo puesto en relaciones internacionales», dijo Adrián. Ella no supo qué decir. Sus ojos se llenaron de lágrimas contenidas. «El talento no tiene uniforme», añadió Adrián, mirando a la prensa que registraba el momento. A partir de ese día, la historia de Lucía recorrió medios y redes. Se volvió símbolo de esfuerzo, humildad y esperanza. Su rostro aparecía junto a titulares que decían, de limpiadora a representante internacional. En cada entrevista, ella repetía con serenidad, «Solo hice lo que cualquier persona debería hacer». Adrián, mientras tanto, sentía un peso distinto en su pecho. Ya no era el empresario que buscaba poder, sino el hombre que había aprendido a mirar con el corazón. El lujo perdió sentido, la empatía, en cambio, se volvió su mayor riqueza. La vida tiene formas curiosas de enseñarnos humildad. A veces, la ayuda que necesitamos viene de quien menos esperamos. Adrián aprendió que el conocimiento sin empatía no vale nada, y que detrás de cada trabajador hay una historia de valor esperando ser vista. Lucía demostró que el respeto y la voluntad pueden romper cualquier barrera, incluso la del idioma, porque al final todos hablamos el mismo lenguaje, el del corazón.